agradeciéndole primeramente el gesto que usted ha tenido con nosotras para podernos brindar esta capacitación. Entonces voy a presentarles, colegas, al doctor Aldo Ocampo. Él es de nacionalidad chilena. Él es teórico de la educación inclusiva. También es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CLI, en Chile. Él es doctor en Ciencias de la Educación, aprobado sobresaliente mención, cum laude, por unanimidad por la Universidad de Granada, España. También posee un doctorado en Educación, Contextos Contemporáneos e Demandas Populares, impartido por el Instituto de Educación de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Brasil. Entonces, doctor, le doy la cordial bienvenida a este grupo de docentes. Nosotros somos docentes de educación inicial y trabajamos en la provincia de Chupaca. Chicas, pido un fuerte voto de aplausos para el doctor Aldo. Fuerte los aplausos. También el doctor, les quiero comentar, que es catedrático de algunas de ustedes, también su alma mater, de la Universidad del Centro, ¿no? Es de ahí donde yo lo conozco, he recibido su cátedra y también gustosa de haber podido estar en su cátedra, doctor. Le cedo el micrófono, doctor, gracias. Gracias, María Julia. Efectivamente nos conocimos ahí en el doctorado, en la asignatura de neurociencia. Ustedes me escuchan bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Súper. Yo voy a compartir la pantalla y comenzamos. Bueno, yo preparé una presentación bastante extensa. Si no la podemos revisar el día de hoy con todo en profundidad, yo se las comparto, pero no la cuelguen en internet. Déjenla para ustedes, para su conocimiento personal. Entonces, lo que yo preparé para el día de hoy se llama Neurodiversidad y Evaluación de los Aprendizajes, ¿ya? Vamos a centrarnos mucho en entender qué pasa a nivel neuropsicológico en los distintos momentos del desarrollo humano. Quisiera partir esta actividad preguntándoles qué entendemos por neurodiversidad, con qué ideas vienen a nuestra cabeza, qué sabemos de la neurodiversidad, con qué cosas la relacionamos. Eso es lo primero que me gustaría preguntarles. No sé si ustedes podrían encender su micrófono o comentarme por allí qué ideas, con qué imágenes, con qué ideas, con qué experiencias van vinculando la idea de la neurodiversidad. A ver, ¿qué me podrían contar? Doctor María Julia, ¿podría Adelante. ser, doctor, cómo funciona nuestro cerebro? O sea, las distintas maneras de cómo funcionan nuestras neuronas, ¿no? En nuestro cerebro. Algo Ajá, así, doctor. sí, vamos por esa ruta. Ese sería como el entendimiento más general acerca sobre las neurociencias y la neuropsicología, pero sin duda va en esa dirección. A ver las demás, perdón, ¿con qué otras cosas entendemos la idea de neurodiversidad? Disculpe, soy la profesora Lidia. Cuando se habla de diversidad, nos habla de muchas cosas, de diversas cosas, tanto en que nuestras neuronas están en lo emocional, en el aspecto físico, tal vez la naturaleza, Sí. en diferentes formas lo podríamos eh, articular, se podría decir, porque diversidad nos habla de algo muy grande, de todo, de un todo, ¿no? Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más para poder comenzar? Sí, buenas tardes. Ana Cris, Adelante, Ana. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Entiendo que hablamos de diversidad, así como mencionan las maestras, hablamos de un todo y cuando nos referimos a la neurodiversidad,
estamos hablando de las diferentes formas o características de las personas, ¿no? Porque estamos hablando de, no solo de uno, estamos hablando de muchos. Entonces, esta neurodiversidad habla de ese todo, ¿no? Creo que de todos. Esta forma tal vez de pensar de diferentes formas de las personas. Entiendo eso. Gracias. Ajá, muy bien, va por esa ruta, muy bien. No sé si alguien También más. quisiera participar, Gaby, soy adelante. Gabriela. En cuanto a la neurodiversidad, es un término que viene de neuro, que es en cuanto a la ciencia del cerebro. Entiendo que es diverso porque así como nosotros los presentes tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de funcionamiento, tal vez el cerebro está funcionando y por eso pensamos, opinamos, entonces también esa neurodiversidad tiene que ver de cómo el cerebro de cada uno de nosotros va funcionando y cómo también va procesando la información y esto dando una respuesta, ¿no? En este caso una acción o un pensamiento, ¿no? Entonces vamos a estudiar ese aspecto, es lo que le entiendo. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, todo lo que ustedes han dicho está directamente relacionado con la idea de lo neuro y con la neurodiversidad. Vamos a comenzar entonces. Bueno, si ustedes se fijan en la lámina que aquí aparece, la lámina nos habla de primero de una multiplicidad de cerebros, ¿no es verdad? Que a pesar de que tengan las mismas estructuras, las mismas neuronas, los mismos procesos, las estructuras cerebrales y su grabado van a ser completamente diferentes en cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que reconocer es que a pesar de que como especie tengamos una estructura que es transversal para todos, los grabados, los procesos neuronales con los que nosotros nos relacionamos van a ser completamente únicos y singulares en cada persona. Esto va a ser significativo. ¿Por qué razón? En parte porque nos va a permitir entender de que el ser humano es una multiplicidad de expresiones neurológicas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no existiría una única concepción neurológica, una única forma neurológica que fuera válida, sino que hay un gran abanico, una gran multiplicidad de expresiones neurológicas. Entonces, lo primero que yo quisiera decir y con mucha claridad es que la neurodiversidad no se reduce a estudiantes que tienen o están atravesados por alguna situación de discapacidad, como tradicionalmente se piensa o aparece en los portales pedagógicos, en algunos libros o en la literatura especializada, ¿no? Sino más bien nos dice que, por un lado, que la neurodiversidad va más allá que ciertos trastornos o desviaciones que son aparentes de nuestro cerebro, sino que más bien nos brinda un marco de comprensión y de acción para educar, y ojo con esto, a la multiplicidad de estructuras mentales que están presentes en nuestras aulas. Y esto es algo muy importante. Es lo que me gustaría que pudiéramos tener muy claro, que lo que nosotros hacemos es trabajar con una multiplicidad de estructuras mentales que, a pesar que compartan ciertas características a nivel anatomofisiológico, sus procesos de regulación van a ser únicos e individuales en cada sujeto. En ese sentido, entonces, cabría hacer una diferenciación entre lo que sería los conceptos de diversidad, diferencia y múltiples singularidades. Eh, los conceptos de diversidad vamos a entenderlos para efecto de esta charla como una propiedad que es connatural al ser humano, ¿vale? Mientras que las diferencias van a ser una construcción social sobre ciertos atributos que van a definir la esencia de la persona. El problema es que tanto la diversidad como la diferencia, en su sentido positivo, nos conducen hacia el redescubrimiento de la potencia humana, es decir, cuáles son nuestros dones, talentos, nuestra potencialidad, ¿sí? O la potencia, como se dice en filosofía. Pero en su dimensión negativa, conduce hacia la potestas, que es centrarnos en los atributos negativos de cada persona. Y esto es lo que más hacemos hoy día cuando entendemos equívocamente la idea de la diversidad
como una diversidad que habita en los otros raros, extraños, exotizados, ¿no es verdad? Cosificados. Eso va a llamarse el problema ontológico de los grupos sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que la idea de diferencia está asociada a la identidad de cada persona y que por lo tanto esa diferencia, entendida en negativo, genera un mecanismo de evaluación del ser. Esto quiere decir que la persona eh, queda objeto de procesos de diferenciación, de diferencialismo, de segregación. Esa concepción de diversidad entendida en negativo es la que hoy día más abunda sobre todo en las propuestas ministeriales sobre educación inclusiva. Entender la diversidad como otros raros a nosotros, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, lo que es correcto para la práctica educativa es la idea de las múltiples singularidades, ¿sí? Nosotros cuando hacemos clase, en el nivel que sea, trabajamos con múltiples singularidades, con múltiples sujetos, ¿ya? Eh, que son únicos e irrepetibles, pero que son completamente eh, sujetos de la variación. En una sala de clase podemos tener hombres y mujeres, pero nunca va a existir una única forma de ser hombre, una única forma de ser mujer, una única forma de ser ciudadano peruano, una única forma, por ejemplo, de ser niño o niña, sino que es una multiplicidad de formas existenciales. Y en ese sentido, esa multiplicidad de formas existenciales es la que la neurodiversidad busca un poco trabajar. Bueno, en este sentido entonces debiésemos entender que si la educación inclusiva, crítica, busca movilizar nuevas formas de aprender, de entender la escuela, el aprendizaje, la infancia, la evaluación y la diferencia y la singularidad, entonces lo que nos está invitando es a promover un cambio total en la forma de pensar la escuela, de pensar el tiempo escolar, la gramática, que sería cómo funciona la escuela el día de hoy. En esa lógica, entonces, lo que nosotros como educadores más tenemos que conocer es cómo funciona el cerebro de nuestros niños. Y aquí yo quisiera establecer algunas cuestiones que para mí son medulares. La primera es decir que el cerebro infantil es un cerebro que durante los primeros 7 años de vida va a definir todo lo que vamos a hacer de adulto. Es decir, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras frustraciones. ¿Sí? Sí, por eso es que estos primeros 7 años de vida se denominan como los grandes organizadores de la personalidad, porque en el fondo lo que hacen es decirnos cómo eh, el ser humano va a quedar estructurado en esos primeros 7 años de vida. Y es muy importante esto porque Wilman Reich, él nos va a plantear que toda la conformación del ser humano en los primeros 7 años de vida reside en gran medida por la idea de el tipo de vínculos que se forman entre nuestros progenitores y nosotros, tanto sean biológicos como simbólicos. Entonces, aquí hay una cuestión vincular que es sumamente importante para el caso de ustedes como educadoras de párvulo o de infantil. Pero además, este cerebro es un cerebro que es lúdico, es caótico y aprende más y mejor en el movimiento. De alguna manera, si ustedes observan las circunvalaciones de nuestras estructuras cerebrales, podemos darnos cuenta que nuestro cerebro humano va a incrementar esas circunvalaciones en la medida en que él es capaz de moverse, pero actuar en un ambiente que sea libre, pero con normas claramente delimitadas. El cerebro humano aprende más y aprende mejor solo si es capaz de estar en completo movimiento. Bien. Y estos primeros procesos en lo que pasa a nivel de reorganización neuronal, de poda sináptica, de sinapsis y de todos los procesos eh, neurofisiológicos que acontecen, en la primera infancia, van a volver a acontecer posteriormente en la pubertad. Y esta idea la introduce María Montessori, que nos dice, solamente observando ciertos niños, la verdad, en el psiquiátrico que ella, cuando empieza a trabajar, se da cuenta que los niños hacían miguitas de pan, bolitas con miguitas de pan.
Entonces empieza a darse cuenta a partir de ese hecho que muchos de los procesos que estos niños vivenciaban, ¿no es verdad? Eh, en la etapa de la pubertad ya habían pasado o experimentado los mismos procedimientos en la primera infancia, ¿sí? Y luego estas dos etapas van a ser cruciales para nosotros como educadores porque son etapas de consolidación de redes neuronales, de estructuras mentales, etc. En ese sentido, entonces, podríamos partir diciendo, ¿no es verdad?, que las ideas reformadoras de nuestra época solo podrán resultar fecundas y prácticas si se basan en esa profunda investigación de la vida humana. Es decir, que lo que necesitamos como educadores es aprender, ¿no es verdad?, a comprender nuestra propia naturaleza humana, ¿sí? Y ese va a ser un punto de inflexión medular para poder redescubrir cómo estamos hechos los seres humanos al momento de aprender y qué es lo menos que nosotros como profesores sabemos, ¿no? Bueno, en ese sentido, vamos a revisar ahora algunos conceptos ligados a la neurodiversidad. El señor que está ahí es Thomas Armstrong, el autor del libro que aparece también en esta diapositiva, y que es un profesor que junto a Judith Singer, que es una profesora de origen australiana, y una socióloga, van a desarrollar, uno en Australia y en otro en Norteamérica, pero luego van a coincidir, van a desarrollar el concepto de neurodiversidad. Y la neurodiversidad es dentro de todos los conceptos neuro, por ejemplo, neurociencia, neurología, neurociencia, eh, después, por ejemplo, tendríamos neuropsicología, neuropedagogía, neurodidáctica. El concepto más reciente podría ser neurodiversidad y es el que disfruta de menor comprensión a nivel conceptual, porque es un concepto más bien que es como una declaración que hacen ciertos defensores de grupos de personas específicamente con autismo, con TDAH o con otras eh, expresiones del aprendizaje y que intentan hacer una defensa acerca de reconociendo que nuestros cerebros son únicos y tienen expresiones totalmente diferentes a nivel neurológico. En este texto, Thomas Armstrong plantea esto. Bueno, lo primero que ahora vamos a entrar de lleno ya a revisar cuestiones más profundas. Lo primero que podríamos decir es que la neurodiversidad, ¿no es verdad?, como categoría de análisis, va a tener un origen de carácter sociológico. ¿Y por qué? Porque va a tomar algunas demandas de padres o madres de personas con discapacidad que intentan criticar a las configuraciones del sistema social y político, estableciendo que es un sistema altamente excluyente y que no da paso para que todas las personas puedan progresar de acuerdo a sus capacidades o a su realidad existencial o neurológica. En ese sentido, muestra coincidencia con el modelo social crítico de la discapacidad. ¿Y en qué consiste este modelo? El modelo social crítico de la discapacidad, que es de origen anglosajón, específicamente británico, nos dice que la discapacidad es una construcción social y que como tal existiría una idea de una cultura discapacitante en nuestra sociedad. Es decir, que las barreras... Doctor, no ¿sí? logro escucharlo. ¿Ahí me escuchas? Sí, ¿Sí? Bueno, como decía entonces que esta idea del modelo social de la discapacidad, el modelo social crítico de la discapacidad de origen británico, nos dice concretamente que, que la discapacidad ya no es una enfermedad o un trastorno individual como se pensaba de antaño, ¿ya? Como un castigo personal o un problema individual, ¿no? Como que era finalmente algo con lo que se nacía, ¿no? Y que era una causa específicamente biológica, ¿no? Sin embargo, el modelo social crítico de la discapacidad dice, ojo, esto no es tan así, la discapacidad es una de las múltiples expresiones de lo humano y que como tal necesitamos entender, ¿no es verdad?, que existe una cultura de la discapacidad, una cultura que discapacita a múltiples personas. En ese entendimiento existen las barreras y la más poderosa es la barrera actitudinal, aquella barrera en la que se nutre o se compone
acerca de cómo yo veo al otro, cómo yo entiendo al otro, ¿sí? Y define un universo de posibilidades. Bueno, ¿en qué consiste esta coincidencia con la neurodiversidad? Porque nos dice que ellos lo que buscan es entender cómo se produce en el contexto social una nueva clase de discapacidad. Y además nos dicen que en la proposición del concepto que hace Judy Singler, cercano al año 97, ella propuso que la neurodiversidad era una adición de múltiples categorías y que podía ser igual que la interseccionalidad, es decir, por raza, por género, por clase, por condición económica, etc. Que son ejes o marcadores que agudizan la desigualdad en ciertos grupos y que como tal la neurodiversidad, como variabilidad ilimitada de la cognición humana, la debiésemos entender. Como en el fondo lo que la neurodiversidad nos plantea es la capacidad de reconocer que el ser humano tiene múltiples circuitos o expresiones de variación a nivel neurológico, cognitivo y mental. Y que por lo tanto lo que históricamente hemos considerado como un trastorno no es otra cosa que una variación de nuestra propia estructura cognitiva. Por eso, el modelo social de la discapacidad nos va a ofrecer una concepción por fuera de los significantes instituidos a través de la noción de discapacidad. Tal como se entiende, es un artefacto de los sistemas de bienestar occidentales. En el fondo, cuando pensamos en la noción cómo está construida la discapacidad, tiene que ver con eso, con una cuestión liberal y construida por los sistemas de bienestar occidentales. Por ello, la variación neurológica no solo es natural, sino también es fundamental para el éxito de la especie humana. Es decir, cuando nosotros reconocemos que la variación neurológica es clave en el ser humano, entonces eso nos lleva a comprender que nuestra sala de clase está compuesta por un código neurogenético que es complejo, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, ellos nos van a decir que el cerebro, en el contexto de la neurodiversidad, el cerebro se parece más a una selva tropical, es un espacio multicomplejo, caótico y discontinuo, y que de alguna manera es un cerebro que está en permanente funcionamiento, pero para que ese funcionamiento se enriquezca necesita de múltiples desafíos cognitivos. Además, toda diferencia existe, dicen ellos, a través de un espectro continuo indeterminado de diferencias. Es decir, que las diferencias constitutivas de nuestra estructura mental y cognitiva son propias de la especie humana y que de esto se desprende la idea de que la neuroplasticidad cerebral depende del tipo de experiencia al que nos enfrentemos. Y aquí sería muy importante decir que hay dos tipos de plasticidad cerebral. La que más se conoce es la plasticidad positiva, que nos dice que el cerebro es plástico, es flexible, es modificable, que cambia acorde al tipo de experiencia con la que nos enfrentamos. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, tenemos una mentalidad de crecimiento, somos capaces de vivir el día a día con tranquilidad, tenemos, por ejemplo, una conducta proactiva, nos sentimos bien con nuestra apariencia corporal y hemos cultivado una personalidad sana, nos vamos a encontrar en una plasticidad positiva, en una plasticidad o también que se conoce como un circuito mental en construcción. Aquellos circuitos mentales en construcción son los que se caracterizan por disfrutar, ¿no es verdad?, por fluir con las experiencias de la vida, por ser personas que están indagando permanentemente, etc. Mientras que la plasticidad negativa produce el efecto rebote. En vez de, si en la positiva crecen las redes neuronales y el cerebro se vuelve plástico, flexible y modificable, en la plasticidad negativa vamos a tener una estructura mental, cerebral, que va justamente a reducir las redes neuronales. ¿Y por qué las va a reducir? Porque en el fondo hay una conducta reactiva, hay pasividad cognitiva, no hay movimiento intencionado, no hay actividad cognitiva desafiante, pero entre todas las cosas hay una reactividad cognitivo-emocional por parte de la persona. Y recordar que el aprendizaje, para que exista un aprendizaje exitoso,
no implica que los niños lo pasen bien exclusivamente, sino que hay algo más profundo, que haya placer. Es decir, si hay placer, hay aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces se piensa de forma equívoca que porque los niños se divirtieron solamente hubo un buen aprendizaje. Pueden divertirse, pero no puede haber placer. Pero para que exista un aprendizaje real es necesario que siempre haya placer. Y esto nos lleva entonces a que nosotros como educadores necesitamos construir entornos resonantes para el aprendizaje. Y los entornos resonantes son los que amplifican o le abren la puerta a la inteligencia. Son aquellos entornos en los que, por ejemplo, hay múltiples desafíos cognitivos, es decir, un desafío cognitivo bien hecho, que invita a que el estudiante haga múltiples cosas con el pensamiento, piense flexiblemente, aplique esa información en distintos contextos, eso nos va a llevar a nosotros a un clima activo modificante, un clima que está centrado en la persona, en sus reales potencialidades y que entiende que la inteligencia es un proceso y no un producto. En los climas resonantes, que es lo mismo, pero es un concepto de Goleman, se caracterizan por amplificar los climas. Y este clima se caracteriza por haber aceptación, por existir la aceptación del otro, por justamente tener altas expectativas en el otro, por confiar genuinamente en el otro. En ese sentido, entonces, la neurodiversidad, según Singer, nos dice lo siguiente: debe quedar claro por lo anterior que nunca se pretendió que fuera así. Simplemente nombra un hecho indiscutible sobre nuestro planeta, que no hay dos mentes humanas exactamente iguales, y lo usaría para nombrar un paradigma que está a favor del cambio social. Eso es lo que nos habla la neurodiversidad, nos lleva a reconocer algo de nuestra naturaleza humana que está inscrito en la multiplicidad neurológica y que a pesar que todos tenemos un cerebro, las estructuras internas de regulación de ese cerebro van a estar en constante disputa o relación con grabados, procesos que van a ser individuales e intrínsecos a cada persona, ¿sí? No, por eso no podemos esperar que a pesar de que todos los niños aprendan la alfabetización, todos tengan los mismos procesos mentales, ¿no? Ahí hay un desafío ontológico mucho más complejo. Por eso, el movimiento de autodefensa autista se perfilaba para ser el último gran movimiento de la política de identidad que surgió en la era de la modernidad. Esperaba que siguiera los pasos de los movimientos de mujeres y gays o lesbianas. Lo que todos estos movimientos tenían en común era que sus miembros eran incomprendidos, devaluados y tratados como ciudadanos de segunda clase, o en el mejor de los casos. En el peor de los casos, eran vilipendiados y abusados. Los movimientos de mujeres y gays habían cambiado el mundo, y ahora era turno de las personas del espectro autista. Al mismo tiempo, estaba claro que otros grupos de personas con, hasta donde yo sabía, TDAH, DIS, etcétera, también estaban en el mismo barco y era probable que surgieran nuevas coaliciones. El movimiento que imaginé necesitaría de un nombre pegadizo, dice Singer. Entonces, de alguna manera, dejar muy en claro que la neurodiversidad, a pesar de que apela a nuestra capacidad de reconocer la multiplicidad neurológica, va a constituirse en un proceso, en un profundo proceso político, en el sentido de que va a reconocer que es un movimiento asociativo de personas que han sido construidas al margen de la historia pedagógica y social. Por eso, la neurodiversidad ha llevado a toda una red de líderes y educadores a entender que éstas necesitan eh, aprender a cómo trabajar y aceptar a las personas neurodivergentes en su lugar o en lugar de repararla o ponerles medicamentos en la experiencia educativa. También puede ser concebida como una nueva ola de activistas cuyo deseo consiste en celebrar la función cerebral de una identidad positiva, no como una discapacidad, sino que pretende justamente la superación de esa idea individual, patológica, enfermiza o negativa, reconociendo que las estructuras mentales son el complejo, son la variación, son el resultado de la variación
de complejas articulaciones de nuestro genoma humano. Por eso, la neurodiversidad, ante todo, queridas colegas, es una categoría social, nunca un trastorno prescriptivo de carácter médico. Por eso Nick Walker nos dice que en su argumento en 2012 que un individuo neurodiverso, ¿ya? Que, o sea, podríamos decir que no existe tal cosa llamada un individuo neurodiverso, porque el concepto de neurodiversidad abarca a todas las personas y a todos los estados neurológicos y que todas las personas son neurodiversas en sí mismas. No sería conveniente decir que Juan o Pedro, porque tienen Asperger, son neurodiversos, sino que todos nosotros somos propiedad en nuestra naturaleza humana de de múltiples estados neurológicos. Walker nos va a decir, en cambio, propone el término de neurominoridad. ¿Qué es esto? Es una palabra que busca no patologizar al referirse a todas las personas que no son neurotípicas, porque una cosa es que tengamos un estado neurológico, pero los neurotípicos no todo el mundo entra a jugar ahí. En ese sentido, entonces, podríamos decir que lo neurotípico o lo neurodiverotípico, ¿ya? La palabra neurotípica describe a las personas que tienen lo que se considera un procesamiento y un comportamiento cerebral estándar, ¿sí? O típicos. Ahí estaríamos en la normalización. Las personas neurotípicas antes se consideraban normales y las personas que no eran neurotípicas eran tratadas como con alguna clase de trastorno. Entonces la palabra neurotípica habla de un sistema de normalización a nivel del funcionamiento cerebral. Mientras que lo neurodivergente, ojo con lo que dice acá, una persona neurodivergente tiene una o más formas en las que su cerebro funciona de forma típica. Por ejemplo, las personas neurodivergentes se les puede diagnosticar con autismo, TDAH, TOC, dispraxia, dislexia, discalculia, síndrome de Tourette o de Asperger, pero en un momento estas condiciones se tratan como problemas que deberían solucionarse, como enfermedades, como algo que hay que reparar a las personas y no como parte de su propia experiencia o de su propia existencia. Sin embargo, con la comprensión de la neurodiversidad, ahora tenemos una mejor forma y en el fondo de manejar y comprender o aproximarnos a estas expresiones del humano. Miren lo que nos dice Armstrong. Dice, en lugar de celebrar la natural diversidad que es inherente a nuestra especie y a nuestro cerebro humano, con frecuencia medicalizamos y consideramos patológicas esas diferencias, con afirmaciones, por ejemplo, John tiene autismo, Susie tiene un trastorno de aprendizaje. Imaginen que hacemos esto con las diferencias culturales. Las personas en Holanda sufren del síndrome de deprivación de altitud o las diferencias raciales. Eduardo padece de un trastorno de pigmentación, ya que en su piel no es blanca. Nos considerarían racistas, xenófobos, homófobos, entre tantas otras cosas. Sin embargo, respecto al cerebro humano, esta forma de pensar es la más común bajo el auspicio objetivo de la ciencia. Y eso es lo que hacemos en el mundo pedagógico, porque estamos siempre muy interesados de clasificar a nuestros niños por aquellos trastornos o diagnósticos de orden neuropsicológico que llegan a la escuela. El problema es más complejo, porque cuando nosotros les imponemos a nuestros niños una determinada etiqueta, y decimos que Juan es síndrome de Asperger, estamos cerrando su posibilidad, su posibilidad ontológica, ya, de realización a ese espacio que está previamente determinado. Por lo tanto, lo que aquí debiese es romperse esa idea de pensar que las diferencias es negativo, pero también de evitar poner múltiples etiquetas a los estudiantes que delimitan su destino social. Por eso necesitamos un nuevo campo de neurodiversidad que conciba los cerebros humanos como entidades biológicas que son y que sea capaz de apreciar las enormes diferencias naturales
que existen entre un cerebro y otro en lo relativo a la sociabilidad, el aprendizaje, la atención, el estado de ánimo y otras importantes funciones mentales, en lugar de pretender que en algún lugar oculto, en algún sótano, hay un cerebro perfectamente normal con el que el resto de los cerebros deben ser comparados. Hemos de admitir que no existe un cerebro estándar o que de hecho la diversidad entre cerebros es tan maravillosamente enriquecedora como la biodiversidad y la diversidad entre culturas y razas. Por ello, la neurodiversidad como concepto pedagógico y social solo tiene 10 años de antigüedad o 10 a 15 años. Se originó como un movimiento entre individuos diagnosticados con trastornos del espectro autista que querían ser considerados diferentes, pero no discapacitados, ¿sí? Y ahí hay una inversión ontológica, dejar de pensar que porque tengo un determinado sistema de procesamiento mental, soy un discapacitado. Eso es falso. Eso es reconocer la multiplicidad de formas existenciales de nuestra especie. Lo neurológicamente diferente o los neurológicamente diferentes representan una incorporación a las categorías políticas conocidas como clase, género, raza, eh, y aumentarán la perspectiva del modelo social de la discapacidad. La neurodiversidad, como una idea que afirma que el desarrollo neurológico atípico, lo neurodivergente, constituye una diferencia normal que debe ser tolerada y respetada como cualquier otra diferencia humana. Por ello, y para cerrar esta primera parte, la neurodiversidad tiene que ser entendida como un conjunto de comportamientos o estructuras mentales o estructuras neuropsicológicas que al ser concebidas no necesariamente como problemáticas, sino como formas alternativas y aceptables de nuestra propia biología humana o de nuestra propia condición existencial. La neurodiversidad, queridos colegas, tiene 8 principios. Un primer principio que nos dice que el cerebro humano funciona más como un ecosistema que como una máquina, porque lo que sabemos y antes de esto es que el cerebro trabaja por integración de todos sus procesos y no por hemisferios como antes se pensaba o de forma o como se decía por lateralización hemisférica, sino que nuestro cerebro humano trabaja a partir de la integración de todos sus procedimientos. Cuando a veces uno cree ingenuamente y dice, bueno, los niños en esta clase van a clasificar o van a comparar, eso es falso, porque en el fondo para hacer una actividad, nuestro cerebro despliega una multiplicidad de procesos cognitivos y que ponen en marcha para, toda una actividad para poder resolver esa tarea, ¿no? El segundo principio nos dice que los seres humanos y los cerebros humanos existen a lo largo de espectros continuos de competencia. Esto quiere decir que los seres humanos van en constantes procesos de adaptación de acuerdo al entorno con el cual ellos participan. Y que muchas veces el entorno en el cual se hallan nuestros niños, sea familiar, social, cultural y pedagógico, son limitantes para su propia realización. También decir que el principio 3 de la neurodiversidad nos dice que la competencia en el ser humano se define a partir de los valores de la cultura a la que pertenece, ¿sí? Como principio 4 nos dice que el hecho de ser considerado discapacitado o dotado depende en gran medida de cuándo y dónde has nacido. Y aquí está la idea que formaba esta premisa de la neurodiversidad, porque nos decía que existe una cultura discapacitante. Y si en esa cultura existen valores, creencias e ideas para entender al otro desde la castración, desde la limitación, entonces evidentemente que eso se va a agudizar. Por eso nosotros siempre como educadores tenemos que abrir nuestro universo de comprensión ontológica referida al ser, y maximizar el potencial de aprendizaje de nuestros estudiantes. Principio 5 nos dice que el éxito en la vida se basa en la adaptación del cerebro a las necesidades del entorno. Es decir, que nuestro cerebro se amolda
se modifica y se adapta, sí o sí hay a cualquier entorno en el que nosotros participemos. Pero si ese entorno es positivo, es saludable, es nutritivo, porque si nuestro cerebro está enfrentado a entornos donde hay maltrato, permanente desvalorización, ese es un cerebro que se tiende a apagar, ¿sí? Que se tiende a defender permanentemente. Y por eso que aquellos niños que no tienen amor o que no son tratados con amor o cariño en sus casas, son cerebros que siempre están a la defensiva, ¿no? Principio 6. El éxito en la vida depende de la modificación de tu entorno para ajustarlo a tus necesidades. Y esto es lo que nosotros tenemos que ayudar a nuestros niños y a su familia, a aprender cómo ellos podrían adaptar el entorno a las necesidades de su cerebro. Y esto es lo que la escuela siempre debiese hacer en términos de responder a los verdaderos intereses de los niños con los que nosotros trabajamos. Y principio 7 nos dice que la construcción de nichos incluye, los nichos son los espacios en los cuales habitamos, ¿ya? Incluye elecciones, ¿ya? Profesionales, estilos de vida, eh, tecnologías de asistencia, recursos humanos y otras tantas estrategias que mejoran la vida y se adaptan a las necesidades específicas del individuo neurodiverso. Y el 8, principio 8, nos dice que la construcción positiva de nichos modifica directamente el cerebro, que a su vez refuerza su capacidad para adaptarse al entorno. Y recordar que anteayer la idea de la adaptación es sinónimo de inteligencia, ¿sí? De flexibilidad. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros hacemos tradicionalmente en la escuela, ¿no? Tradicionalmente, en la comprensión del aprendizaje está situado en el enfoque clásico que aquí aparece, que puntualiza en la visión o tiene una visión de la inteligencia como un producto en vez de una experiencia. Entiende que la inteligencia es algo con lo que se nace, no es algo con lo que se puede modificar, ¿ya? Y que la inteligencia es fija e inmutable y que la inteligencia va a ser medible bajo el rango del 6, ¿sí? Y que el ser humano está biológicamente predeterminado. Sin embargo, todas estas cosas son falsas, ¿ya? Lo que nosotros debiésemos concebir es lo que aparece en la segunda columna como el enfoque de modificabilidad cognitiva. ¿Ya? Primero una teoría planteada por Reuben Feuerstein, ¿ya? Y que tiene gran impacto a nivel del mundo de la psicología educativa contemporánea. Bueno, lo primero que tendríamos que señalar es decir que existe una visión en el proceso de la experiencia de aprendizaje. Se entiende que el aprendizaje y la inteligencia son un proceso que va a estar mediatizado por la cultura, por el tipo de mediación al que nosotros enfrentemos a nuestros niños, pero también por la red emocional que va a rodear a nuestros estudiantes. En ese sentido, la inteligencia va a ser entendida como un proceso de cambio y que va a estar sujeta a una modificabilidad permanente. Y la inteligencia es además un conjunto de prerequisitos del pensamiento y que aquel individuo en este enfoque se va a construir su aprendizaje a través de la experiencia vivenciada. Por eso que las fuerzas básicas del aprendizaje son la fantasía, la creatividad, la imaginación, la exploración, el juego. Todas estas 5 fuerzas básicas son las que dan origen a nuestro, a nuestro aprendizaje, porque son las que en la primera infancia están potenciadas, y que nosotros como educadores tenemos que maximizarla a lo largo de todo el ciclo vital. Bueno, si ustedes observan la imagen que aquí aparece, nosotros podemos darnos cuenta que aparecen, por ejemplo, niveles que debiésemos considerar en la planificación. Por ejemplo, en los de activación, siempre debiésemos trabajar con la activación de los conocimientos previos, porque los conocimientos previos en la literatura norteamericana se conocen como las creencias intuitivas, y las creencias intuitivas muchas veces llevan a errores en el aprendizaje cuando nosotros no lo aclaramos. Una cosa es lo que nosotros manejemos, creamos, hayamos escuchado, pero que a veces es totalmente diferente de lo que de lo que ese conocimiento es en la realidad. Esto implicaría que nosotros, por ejemplo, hagamos un testeo de la comprensión. ¿Y qué es la comprensión? La comprensión es el resultado final del aprendizaje. La comprensión se expresa cuando nuestros estudiantes
son capaces de pensar flexiblemente a partir de un tema. Es decir, son capaces de hacer múltiples cosas con el pensamiento. Es como que ustedes salieran de esta charla entendiendo muchas cosas y fueran, por ejemplo, donde su amigo o fueran a otra escuela y comentaran parte de esto o lo aplicaran en los distintos escenarios de desarrollo profesional. Ese testeo de la comprensión nos lleva a algo más importante, que va a estar en el nivel de consolidar, que es el aprender a hacer y la consolidación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la consolidación implica la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo, y son las que nosotros siempre debemos estimular en nuestros niños. La memoria de trabajo y la memoria de largo plazo son las que nos invitan a manipular cosas o a aprender a manipular la información. Es decir, hacer múltiples cosas con lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Y es eso lo que nosotros en la escuela, en el jardín, en la universidad, es lo que tenemos que hacer con nuestros alumnos. Que esa información la amasen, la produzcan, la muevan, la manipulen. Y desde allí surjan estos retos que sean desafiantes, que inviten a ir un paso más allá de lo que comúnmente hacen, ¿no? En la medida en que los estudiantes, por ejemplo, sienten que tienen desafíos, retos, ¿no es verdad? Y que salen de su zona de confort, son capaces de desplegar un sinfín de habilidades que antes nosotros no teníamos identificado en ellos. Y es por eso que la neurodidáctica en este sentido nos puede dar algunas pistas más significativas. Lo primero que podríamos decir es que la neurodidáctica no se centra en cómo se encuentra la persona que va a aprender. Nos ayuda entonces a desarrollar habilidades personales, aptitudes y actitudes que faciliten su proceso de aprendizaje. Pero ante todas las cosas, la forma en la que se presentan los contenidos. Esto es lo que a ella le interesa. Le interesa cómo estructurar ese contenido para que encaje en la estructura mental de nuestros estudiantes, ¿sí? Y por eso ellos nos dicen que el aprendizaje puede ser divertido si lo que se aprende se quiere realmente aprender. Es decir, si hay una decisión propia previa al aprendizaje. Cuando alguien resuelve algo difícil por iniciativa propia, el éxito proporciona una sensación de felicidad. Y esto es coincidente con el aumento del neurotransmisor de la dopamina, ¿sí? Otra idea que también debemos considerar es que el aprendizaje puede ser espontáneo si se juega, si no hay ninguna instrucción dirigida, ¿sí? El juego es una de las formas más importantes de develar el mundo psíquico, simbólico, relacional y existencial de nuestros niños. A través de él podemos ver cuáles son, por ejemplo, los grandes conflictos que atraviesan a nuestros niños, los patrones culturales que se le están desarrollando, etc. Y esto nos lleva entonces a las fases del aprendizaje que yo ya partí comentando al inicio de esta charla, cuando decíamos que las fases del aprendizaje están en los primeros 7 años de vida, lo más importante, pero luego en la pubertad. Los años previos a la pubertad son los momentos particularmente más sensibles del aprendizaje. Cuando antes se aprende algo, mucho mejor se consolida y se adquiere. Algunos aprendizajes solo pueden realizar en momentos concretos y otros a lo largo de la vida. Pero esto también va a depender mucho de los periodos críticos. ¿Y los periodos críticos cuáles son? Esas etapas en las que se maximizan nuestras estructuras mentales, ¿sí? Y es como que un día nosotros nos levantamos y decimos, oh, hoy día lo entiendo todo, hoy día todo esto resulta y lo puedo desarrollar con facilidad. Bueno, esos periodos de periodos críticos son periodos de maximización de nuestras estructuras mentales, ¿sí? Y que van a acontecer a lo largo de toda la vida. Pero también, y lo más importante, es decir que el aprendizaje es un proceso emocional. Cognición y emoción van inseparablemente unidas. Se puede retener mejor lo que se aprende si se asocia con sensaciones positivas. La carga emocional del lugar de aprendizaje influye también en su éxito, ¿sí? Cuando más relación tenga lo que se aprende con la realidad del aprendiz, mejor se procesará. Pero solo se va a procesar mejor si hay manipulación. Pasamos la actividad a la memoria de largo plazo. El ambiente en el que se aprende puede estimular o dificultar el aprendizaje.
Un ambiente rico en estímulos sensoriales actúa como estimulante para que se retenga mejor lo que se recibe a través de los múltiples canales sensoriales. Por ejemplo, vamos a revisar ahora, en los minutos que nos quedan, algunos elementos claves para la gestión del currículum y la evaluación desde el punto de vista de la neurodiversidad. María Julia, ¿cuántos minutos más tenemos contemplado o yo puedo seguir un ratito más con tranquilidad? Sí, doctor, sería hasta las 4:05, como empezamos 3:05, Perfecto, hasta las perfecto, 4:05. Ya, doctor, perfecto. gracias. Gracias a usted. Entonces podríamos decir acá esta idea, que ustedes miren la imagen. Ahí hay esta imagen yo la construí hace años atrás cuando nosotros con niños que estaban en la secundaria y decían qué pasaban en esa secundaria. Entonces decían que había niños que eran agresivos, que estaban de pie, que conversaban mucho, que interferían con el entorno, que eran irreverentes o que tenían un comportamiento irreverente o que mostraban desinterés. El problema es que esto sigue pasando y mucho más a menudo de lo que pensamos en el sistema educativo. Y el problema es porque hay una disociación entre cómo está configurada la escuela y su funcionamiento, su gramática, y lo que son nuestras estructuras mentales. De hecho, a nosotros como profesores también nos complica, de acuerdo a nuestra estructura mental, cómo está pensada la escuela, ¿no? Y eso lo que nos lleva es a reconocer que nosotros debemos, por ejemplo, pasar por reconocer los dispositivos básicos del aprendizaje, que son los módulos y los dominios. Los módulos son estas carreteras por las que viaja la información y los dominios son las áreas específicas de procesamiento de la información, que puede ser lingüística, matemática, kinestésica, etc. Sin embargo, para que esto se supere, nosotros debiésemos entender cuáles son las operaciones mentales que en esta actividad nuestros niños van a desarrollar, cuáles son esos dispositivos básicos del aprendizaje y cómo están configuradas sus funciones ejecutivas, ¿no? Que en el fondo son la capacidad que habita en el lóbulo frontal, que es lo propio de nuestra especie, ¿es verdad? Y que aparte del desarrollo emocional está muy presente el tema de la planificación, la gestión emocional, el pensamiento crítico, etc. Y dejar muy en claro que lo que es propio de nuestra especie es el lóbulo frontal. Todo lo demás, que MacLean denomina como el cerebro triuno, son estructuras que fueron evolucionando en el paso del tiempo, pero lo del Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, y sus procesos superiores, que son el pensamiento crítico, la gestión emocional y las funciones ejecutivas, van a ser propias de esta especie. Ahora, estas funciones ejecutivas van a estar descentradas en algunos chicos, como por ejemplo, o descendidas, perdón, como son el caso del síndrome de Asperger, que no es un trastorno neurológico como se pensaba, sino más bien un trastorno de personalidad, porque ellos no tienen un daño en la estructura cognitiva, tienen simplemente eh, una baja en las neuronas de espejo, que son aquellas que me permiten leer emoción en lo otro, o lo que Lorna Wynne denominaba como la teoría de la mente, ¿no? Bueno, esto nos lleva a nosotros a pensar en torno a una praxis educativa centrada en la heterogeneidad, que son las aulas heterogéneas. En el aula convencional que está acá, que yo estoy indicando, está el profesor frente al grupo, trabajando en lo que se conoce como un cronosistema. El cronos, del griego tiempo, sistema, un tiempo que trabaja de una forma homogénea, universal. Y eso es lo que hacemos en la escuela, trabajar de una forma homogénea, con tiempos bien delimitados, donde los chicos hacen lo mismo todo al mismo tiempo. En ese caso, lo correcto, de acuerdo a la multiplicidad, a la singularidad, sería la heterogenización y sobre todo centrado en una concepción de tiempo de heterocronías, de múltiples temporalidades que habitan el espacio educativo, ¿no? En ese sentido, entonces, nosotros podríamos darnos cuenta que los estudiantes que tenemos en la sala de clase, indistintamente sus edades, pueden tener tres tipos de aprendizaje: un aprendizaje profundo, un aprendizaje estratégico y un aprendizaje superficial. El único de estos tres, que es el real, el verdadero aprendizaje, es el profundo y se caracteriza por dominar lo desconocido. ¿Qué quiere decir esto? Porque por comprender, por hacer cosas con lo que estoy aprendiendo, por manipular la información y aplicarla en filosofía, en lingüística, en arte, ¿no? Pero el aprendizaje estratégico y superficial no consolida redes neuronales, solamente el estudiante lo realiza para pasar las asignaturas, ¿no es verdad?
para aprobar, pero no hay una consolidación de los aprendizajes como tal. Y sobre todo en el aprendizaje superficial que se realiza para evitar el problema, el fracaso o evitar lo que dirán de mí, ¿no? Es un aprendizaje más bien por evasión y no por motivación, ¿sí? Y esto nos lleva a una cosa que es con lo que voy a cerrar, que dice que las personas se aproximan al aprendizaje de múltiples maneras. Es casi un fenómeno cuántico y que estas diferencias son profundas y que el aprendizaje es un ciclo natural que intentaríamos como educadores abarcar todas estas diferencias. La profesora que está ahí se llama Berenice McCarthy. Ella creó un sistema de planificación o de enseñanza que nos dice cómo, por ejemplo, eh, pensar la enseñanza para responder a las estructuras mentales de todos nuestros estudiantes, ¿sí? Bueno, en ese sentido, Berenice McCarthy nos dice que las personas se aproximan al aprendizaje de maneras diferentes, ¿no? Y que el aprendizaje, ¿ya?, es un ciclo natural que abarca todas estas diferencias. Y que en la sala de clase tenemos la presencia de múltiples estructuras mentales y cognitivas. Y que por lo tanto tenemos el reto de pensar la enseñanza para transitar por todos estos momentos. Si ustedes se dan cuenta, en una sala de clase nosotros podríamos tener esto que está acá, una superposición de estilos o de estructuras mentales, ¿sí? Y es sobre esto lo que nosotros tenemos que aprender a como, en el fondo, a responder. Ella identifica 4 tipos de estudiantes. Un estudiante que se llaman imaginativos, que van a ser aquellos que aprenden más y mejor conversando, asociando, acordándose de su experiencia. Perciben la información de manera concreta, que obtienen sus conocimientos conversando, socializándose, pero sobre todo relacionándose afectivamente. Mientras que los aprendices analíticos van a pensar como expertos, van a ser aquellos niños o estudiantes que van a querer saber los datos duros, aprender más y mejor sobre las teorías, etc. Ese tipo de estudiante es un porcentaje ínfimo dentro de la sala de clase, un 10%. Pero los aprendices de sentido común son aquellos niños que tenemos habitualmente en la sala de clase. Y estos son, por ejemplo, los que necesitan poner en marcha o en acción o aplicar sus conocimientos, probando las teorías, aplicando ideas en la práctica y resolviendo problemas. Y los aprendices dinámicos son aquellos que es la estructura mental que cambia el mundo. Son aquellas personas que piensan o ven fenómenos más allá de lo que habitualmente alguien vería, ¿no? Entonces, ellos buscan posibilidades implícitas, aprenden experimentando, buscan nuevas aplicaciones y les gusta llevar a cabo distintas aplicaciones. ¿Qué es lo que nos propone McCarthy? Que nosotros organicemos la enseñanza no haciendo 4 actividades, sino que justamente planificando una clase que realce en distintos momentos o responda en distintos momentos a la estructura cognitiva de ciertos grupos de estudiantes, ¿sí? Y esto nos permitiría justamente enriquecer el tema de la planificación y por ende su diversificación, ¿sí? Bueno, yo lo voy a dejar hasta acá porque ya estamos en el tiempo. Espero que esta información que yo les he compartido les haya resultado atractiva, significativa, y quisiera despedirme solamente señalando que a mayor movimiento, mayor desarrollo cognitivo. A mayor juego de asociaciones auditivas, de memoria auditiva, de rimas, aliteraciones, mayor desarrollo cognitivo. Nuestros niños necesitan de mayores actividades, de mayores juegos auditivos, de asociaciones auditivas y sobre todo de movimiento consciente para poder enriquecer su proceso formativo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Le agradezco a nombre de las docentes del Jardincito 303 por habernos vertido estos conocimientos de manera sintética y nosotras para poderlo poner en práctica. Voy a ceder la palabra a la profesora Gisela para que también nos pueda mencionar algunas palabras. Adelante, Gisela. Si abren sus cámaras, chicas, por favor. Gisela. Tiene el micrófono apagado, Gisela. Disculpe. A nombre de la institución educativa 303,
Virgen de Lourdes Chupaca, nuestros sinceros agradecimientos hacia su persona. Esta capacitación nos va a servir de mucho y sé que lo vamos a poner en práctica. Espero que no sea la última vez que estemos en contacto. Por favor, le voy a pedir de repente más adelante tener otra capacitación. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Si le brindamos un voto de aplausos al doctor, por favor. Y para terminar, si alguna de ustedes también quisiera agregar algo. Quisiera participar. La ponencia ha sido muy interesante acerca del neurodesarrollo, de cómo ver la diversidad, de los puntos críticos y también de cómo poner en práctica la enseñanza con nuestros niños. Me gustaría que también respecto a cómo funciona el cerebro de los niños también haya una forma de adaptar las sesiones de clase, tal vez para ir mejorando también, conociendo la estructura cerebral de nuestros niños, de esta forma dinamizar y reforzar en los aprendizajes. Eso me gustaría, hay muchos puntos que he anotado y que me ha gustado. Sé que con la directora misma, María Julia, vamos a tener capacitaciones más adelante que van a ir reforzando estos puntos que ya estamos iniciando. Y agradecerle su presencia y todo su conocimiento que nos ha brindado el día de hoy. Gracias. Gracias, Gaby. ¿Alguien más? ¿O alguna Sí. pregunta? Adelante, Ana Cris. De igual manera, doctor, agradecer esta capacitación que ha sido importante para nosotras, saber muchas cosas importantes que a veces nosotras tal vez desconocemos, ¿no? En cuanto a lo que es el desarrollo neuronal de nuestros niños y poder abarcar tal vez nosotros nuestras necesidades como institución y poder mejorar nuestro trabajo. Agradecerle bastante, doctor, por esta pequeña capacitación que hemos tenido. Domis, muy bueno, ya con el saludo de la tarde de nuevo, agradecerle al ponente por esas palabras. Sinceramente que hablar de neurociencia nos hace un poco tal vez difícil, pero la acotación que nos pone que conocer a alguien que lo que enseñamos lo comprenden es porque estamos activando todos sus neuronitas para que ellos nos puedan entender y buscar ese aprendizaje significativo en nuestros niños. Es un reto, creo, porque mientras hablaba decía, ¿cómo puedo activar esas actividades? ¿Con qué actividades puedo congeniar para poder activar esos conocimientos y que me entiendan, que sea un reto para ellos, a unos niños de 3 años? Creo que cuanto más escuchamos, nos quedamos convencidas que nos falta mucho por aprender y más aún tener ese reto de ponerlo en práctica en nuestros niños. Estuvo muy interesante la ponencia, muchísimas gracias y esperar esas palabras que usted nos dijo, que algo podamos hacer en nuestros niños y eso que sea nuestro reto de hoy en adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Lidia. ¿Alguien más, chicas? Ya, nadie más creo. Agradecerle entonces, doctor, una vez más por esta ponencia y sobre todo agradecer la gentileza de su atención, ¿no? Para podernos brindar esta charla y lo seguiré molestando, doctor, por favor. No tiene nada que agradecerme. Ay, como... No tiene nada que agradecerme, simplemente que siento que el tiempo pasó muy rápido para un tema que amerita a lo mejor más tiempo, en el sentido de que podamos conversar con más calma, ver cómo se aplica esto a los distintos niveles.
Y solo dejarle el desafío de que si en la sala de clase, ya sea por Zoom o presencial, hay movimiento consciente, hay juegos de asociación auditiva, juegos del lenguaje, evidentemente el desarrollo cognitivo de los niños va a ir mucho más en incremento, porque eso es parte de la etapa de la vida con la que ustedes trabajan, ¿no? Y que debiese después recalcarse o reforzarse en los primeros años de la educación primaria. Así que para mí un gusto haber compartido con ustedes y espero de corazón que algo de lo que había en la presentación le haya hecho sentido. Gracias, doctor. Doctor, ¿y si nos puede mandar los PPTs, por favor, para poderlo tener? Claro, sí. Con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Entonces, agradeciéndole al doctor y a cada una de ustedes, damos por finalizado nuestra charla y el trabajo del día de hoy. Hasta luego, chicas. Nos vemos. Gracias.